una vez más a la casa del Señor, amén. Hoy vamos a continuar con nuestro curso de teología bíblica, amén. Seguimos en el nivel 1 todavía, estamos hoy es la lección número 16, la doctrina de los ángeles, parte 2, amén. Que vamos a estar hablando y vamos a seguir explicando acerca de esta doctrina que encontramos en la Biblia, esa enseñanza. La Biblia menciona a los ángeles. ¿Cuántos saben? La semana pasada, con la ayuda de Dios, ¿verdad?, hicimos algunas cosas, así que vamos a poner este tiempo en las manos del Señor, este tiempo de estudio y para prepararnos, amén. Allá se encuentra, acompáñenme a hacer una oración, amén. Oremos. Dios Padre, damos gracias en esta tarde una vez más porque nos permite estar aquí, porque este lugar se convierte en su casa, Padre, cuando nos reunimos, porque alabar y adorarte no solo es cantar, también es adorarte, es recibir tu palabra y ser obedientes a lo que te nos dices. Así que en este momento, Padre, de estudio, de clase, te pedimos que abras nuestro corazón, nuestro entendimiento, para poder aprender, para poder recibir, Señor, de esta enseñanza, de esta doctrina que encontramos en tu palabra, para tener un equilibrio, Señor, entre lo que tu palabra nos dice y lo que nosotros debemos vivir, Señor. Y las cosas que en este momento no entendemos o no alcancemos a entender, Señor, guárdanos de caer en la desesperación y de querer apresurarnos para saber más. Te pedimos que nos ayudes a tener una actitud correcta, Señor, como estamos aprendiendo el domingo, a la hora de recibir este conocimiento, a la hora de adquirir este conocimiento, que podamos esforzarnos en meditarlo, Señor, en creerlo y también en vivirlo, Señor. Ayúdanos a todos nosotros para poder aprender como es signo de ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y todos juntos decimos amén y amén. Entonces, retomo lo que estábamos viendo la semana pasada. Estábamos hablando acerca de los ángeles. Empezamos a explicar y definimos y dimos una definición, ¿verdad?, rápida de lo que era un ángel. Y bueno, pues, ¿cómo eran los ángeles, verdad? Ya dijimos que no son rubios, de ojo verde, ¿verdad?, o de pelo azul, ni naranja. Ellos no tienen una forma, tienen un cuerpo. Ellos no están sujetos a un cuerpo como el de nosotros, ¿ok? Ellos son seres espirituales, no necesitan de un cuerpo físico como este para existir. Dios les dio, entre muchas de las cosas que dijimos la semana pasada, dependiendo de la situación, de lo que Dios quería hacer o comunicar, pues Dios les dio también la capacidad de tomar forma humana para poder hablar con diferentes personas. Y algunos personajes de la Biblia se encontraron con ángeles, ¿sí? Y usted lo puede leer, ya lo leímos la semana pasada. Algunos tuvieron visiones, ¿se acuerdan que vimos que vieron ángeles? Pero bueno, ¿cuál es nuestro enfoque, o cuál debe ser nuestra actitud, o cuál debe ser nuestra respuesta como creyentes, como cristianos, respecto a este tema? Bueno, debemos saber que hay muchas cosas que se dicen, muchas historias que se han propagado a lo largo, ¿verdad?, de los tiempos, de todos estos años, acerca de los ángeles. Hay muchas creencias, muchos mitos, muchas tradiciones al respecto, que si tú te levantas a una hora, a la puesta del sol, ahí se puede ver un ángel siempre. Hay muchas historias. Por dar un ejemplo, estoy inventando, no es que exista, pero no dudo que sí hay algo así. Entonces, nosotros como cristianos nos debe interesar lo que la Biblia nos enseña respecto a los ángeles y cualquier tema. Ya lo que no se dice, lo que la Biblia ya no explica, lo que la palabra de Dios, o lo que Dios en su palabra ya no abunda en explicar más, nosotros ya no deberíamos de tratar de encontrarle una explicación o de tratar de rellenar, digamos, entre comillas, el hueco, ¿verdad? Un hueco teológico, ¿no? No, porque lo que Dios dejó en su palabra es lo que necesitamos para aprender. Pero como ejemplo le voy a dar lo siguiente. ¿Se acuerdan que hemos estado hablando los sábados y si Dios quiere, ¿verdad?, después, ¿verdad?, vamos a estar terminando el tema de la adoración que ofrece oro, incienso y mirra, ¿verdad? Que llevamos 2 partes, ya después ya vamos a concluir. Pero ya ves, usamos el pasaje cuando los sabios, los magos de Oriente visitaron a Jesús. ¿Se acuerdan, verdad?, que vinieron a ver al niño Jesús? Bueno,
¿Cuál es un mito o las historias que se han creado alrededor de esa historia? Pues que le pusieron nombres, ¿verdad? La Biblia no dice sus nombres. Y dijeron que eran, la gente de tradición, la historia dice que eran 3. Pero la Biblia no dice cuántos eran. No dice que eran 3. Pudieron haber sido más, pudieron haber sido menos. Pues dicen que fueron 3 porque trajeron 3 regalos. Y es una conclusión muy apresurada, muy lógica también, pero la Biblia no dice. Ahora, ¿qué es lo que la Biblia sí dice de estos sabios, de estos magos de Oriente que vinieron a adorar a Jesús, que vinieron siguiendo una estrella, que Dios les dio y los guardó durante todo el camino, durante toda esta travesía del desierto, porque pues fue un camino largo hasta llegar a Jesús? Y es ahí donde está la enseñanza, no en cómo se llamaban, no cuántos eran. Entonces, darles un nombre, ponerles una cantidad, ya es algo de nuestra cosecha, ¿no? Como luego diríamos, ya es algo de la suposición. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, de las interpretaciones que son bíblicas. Tenemos que diferenciar una interpretación bíblica, una exégesis bíblica y una inferencia teológica. Son cosas diferentes. Y en muchas ocasiones, dependiendo del pasaje, dependiendo la porción de la Biblia que estamos estudiando, podemos a veces hacer ciertas deducciones que digamos, bueno, lo más seguro es que, ¿verdad? Pues si la Biblia habla de una vaca, pues lo más seguro es que tenía 4 patas, ¿sí o no? Pues eso no ocupamos mucha teología, ¿no? No volaba, la vaca no volaba. Pero de ahí a inventar que la vaca tenía una mancha en forma de menorá y que los 7 candeleros, ya ahí ya estamos dándole de más. Le estamos añadiendo al texto algo que no dice. Estamos haciendo lo contrario de la exégesis. ¿Se acuerdan qué es lo contrario de la exégesis? Estamos haciendo eisegesis. Estamos agregando al texto un significado y algunos elementos que no nos está dando. ¿Por qué digo esto? Por lo siguiente. Porque la Biblia da ciertas cosas de los ángeles y después vamos a ver también de los demonios, pero hermanos, han surgido muchas historias alrededor de este tema. Muchas basadas en experiencias de personas, en vivencias, otras en cosas que no se han podido comprobar sinceramente ni bíblicamente ni pues teológicamente. Entonces, por eso nosotros tenemos que ser muy cuidadosos cuando estemos estudiando estos temas, porque usted puede escuchar, yo puedo escuchar, es que yo miré un ángel. Bueno, no dudamos que los ángeles se pueden ver, porque se manifiestan a veces, pero no podemos verdaderamente asegurar que por ver un ángel ya tenemos un grado más elevado de espiritualidad, ni nada de esas cosas. Eso lo tenemos que equilibrar, porque si le damos más lugar, más pie a lo supersticioso, a lo que es misterioso, de fantasía, entonces podemos tergiversar, podemos contaminar el mensaje original y la enseñanza pura de la Biblia. Entonces, por eso, con mucho cuidado, con muchos versículos, también con mucha Biblia, pues estudiamos todo lo que la Biblia dice al respecto de esto, ¿ven? Entonces, nada más como refuerzo. Y la semana pasada nos quedamos en los tipos de ángeles que la Biblia menciona, ¿se acuerdan? Los tipos diferentes que se mencionan, que fueron los querubines, ¿verdad? Y no vamos a leer ahí, pero está la visión de Ezequiel, capítulo 10. Hablamos de los serafines, ¿verdad? Esos se mencionan nada más y únicamente en el capítulo 6 de Isaías. Y también hablamos de otros que se les tradujo el nombre en español por seres vivientes, ¿no? Y esto lo encontramos en Apocalipsis 4, 6 al 8 y en Ezequiel 1, 5 al 14. Esto ya lo dijimos la semana pasada, que estos seres vivientes tenían cuatro rostros, ¿no? Bueno, esto es muy simbólico, sobre todo más en Apocalipsis, pero lo interesante aquí, fíjense que, claro que hay una explicación en el simbolismo, pero aún con todo lo que estos seres celestiales son, ¿verdad? Toda la hermosura que Dios les dio, ¿qué es lo que hacen estos seres vivientes delante de la presencia de Dios? Al igual que los serafines, le cantan santo, santo, santo.
Si tienen 6 alas, si tienen 1000 ojos, bueno, pues ya Dios así los hizo. Lo importante no es eso. Lo importante es que adoran a Dios. Y hay muchas imágenes que cómo pudieran ser, basados en la descripción, algunas de las traducciones de la palabra original en hebreo, de cómo, qué quiere decir ojo y tal. Digo, no digo que no es así, pero pues no sabemos, sinceramente. Yo nunca he visto un querubín, usted sí. No, yo cada rato ahí por la reflexionaria, seguro querubín ahí. Pero yo nunca he visto uno, ni un serafín, yo no sé cómo son. Ahora, otra cosa que debemos recordar, pues es que no debemos andar buscando verlos, ¿verdad? Ni que se nos manifieste ahí. Ya tenemos la palabra de Dios, ya Dios nos va a hablar. Tenemos a su Espíritu Santo, ¿sí o no? Que nos ministra, que nos enseña. Ahora, no es imposible, porque quienes sí se cierran a esa parte, no es imposible que de repente si haya un avistamiento, que Dios en su soberanía lo haga por alguna razón, pero no nos toca a nosotros quererlo siempre buscar o ver. Me tocó hace mucho tiempo escuchar de una iglesia, no vamos a decir nombres porque pues no estamos aquí para difamar a nadie, pero quieres saber, al final de la clase son $100 por saber el nombre de la iglesia. Pero sí me tocó conocer a unos hermanos que iban a una iglesia donde siempre decían que los servicios miraban ángeles, siempre en cada servicio. Y yo le dije, hermano, pues vaya con el técnico de la refrigeración, porque no le echaron el gas que debía, le echaron otra cosa, porque están viendo ángeles. Pero, bueno, pues eso decía, pero, ¿y cuál es el asunto aquí? ¿O puede ser el problema? Bueno, es que ver un ángel no nos catapulta, ya no nos hace más santos. No, pues, digo, miraban ángeles y robaban, pues yo no sé. Pero lo importante no es eso. Nosotros no buscamos eso. Dios en su soberanía son seres al servicio de Dios. Los usa, claro que sí los usa, pero no es nuestro enfoque, ¿no? Y bueno, terminamos hablando de los rangos, ¿verdad? De los ángeles, y dijimos que hasta donde la Biblia nos dice, solo hay un arcángel reconocido o mencionado o canónico en la Biblia, que fue Miguel, ¿se acuerdan? Miguel arcángel. De Gabriel no se dice que es un arcángel, algunos sí lo catalogan como un arcángel, pero la Biblia por lo menos no lo pone en esa categoría. Entonces nosotros vamos a pegar a lo que la Biblia enseña, ¿no? Entonces, Miguel el arcángel, que tiene un rango, ¿verdad?, muy alto, muy elevado, es alguien a quien Dios puso por encima de otros ángeles para ordenarlos, bajo su autoridad, ¿no? Y a Gabriel es el ángel que por lo regular se apareció para dar ciertos mensajes, o llevar algún mensaje a ciertas personas, ¿no? Y él fue el que anunció a María, ¿se acuerdan? Y a José, que Jesús y vendría a nacer, ¿no? Y bueno, que se le apareció en sueños a José y tenemos la historia. Pero bueno, ahora vamos a hablar de algo que, bueno, nos quedamos ahí, ¿verdad? Entonces vamos a continuar y voy a retomar donde me quedé. Miren, dijimos que los ángeles solo pueden estar en un lugar a la vez. ¿Okay? Eso es muy importante porque, bueno, ellos son creados y lo único que puede y que está en todas partes es Dios. El único que lo sabe todo es Dios. Cuando lleguemos al tema de los ángeles caídos, lo voy a volver a mencionar, pero hermanos, ni los ángeles ni los demonios tienen el poder de estar en todas partes al mismo tiempo, ni lo saben todo. Sí son muy inteligentes, son más inteligentes, Dios les dio una inteligencia más elevada, incluso que la nuestra, poder, obviamente, nosotros en cuanto a poder espiritual se refiere, nosotros no le podemos ganar a un ángel, ¿no? Ni a un ángel caído, tampoco. En nosotros no está ese poder, Dios a nosotros no nos dio ese poder, hermanos. Eso es lo que tenemos que entender, porque luego ahí andamos haciendo nudo marinero, te amarro, que no sé qué. No, hermanos. El que tiene el poder es Dios. El que reprende es Dios. El que libera es Dios. Entonces, incluso el arcángel Miguel, ¿se acuerdan cuando se enfrentó a Satanás? ¿Qué le dijo? El Señor
te reprenda, le dijo el arcángel Miguel, casi nadie, ¿no? Entonces, bueno, son ese tipo de cosas que nosotros ya de alguna manera hemos dicho, pero que tenemos que recordar siempre que el poder está en Dios. Pues ellos no tienen la capacidad de estar en muchas partes al mismo tiempo. Pero bueno, la Biblia, voy a leer un fragmento nada más. Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo número 1, versículo 26. Acompáñenme ahí. Evangelio de Lucas, capítulo 1, 26. Vamos a leer más versículos que en el Concilio de Nicea. ¿Están preparados? Ahora sí voy a descubrir los libros que nunca he leído, hermano, en estas clases, ¿no? Fíjense, 1.26 de Lucas, yo lo voy a leer la Reina Valera, porque luego sexto mes, dice: el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Y bueno, este ángel, este mensajero de Dios, no tenía la capacidad de estar en Galilea y estar en otra parte, solamente en ese lugar donde Dios le dijo, ahí fueron él lo iba. Y voy a leer Daniel capítulo 10, versículos 12 al 14. Fíjense lo que pasa aquí. La Biblia presenta a los ángeles viajando, eso sí, de un lugar a otro. No están en varios lugares a la vez, pero sí van de allá, depende de la orden que Dios les da, pero Dios los usa y van de un lugar a otro. Aquí en el primer versículo que leímos, envió el ángel Gabriel, pero vamos a leer Daniel capítulo 10, versículos 12 al 14. Yo lo voy a leer en la nueva traducción viviente, pero la esencia es la misma. Eso es lo que dice explícitamente cuando un ángel se le presentó al profeta Daniel. Capítulo 10, versículos 12 al 14, dice: entonces dijo, no tengas miedo, Daniel, desde el primer día que comenzaste a orar para recibir entendimiento y humillarte delante de tu Dios, tu petición fue escuchada en el cielo. He venido en respuesta a tu oración, pero durante 21 días el espíritu del príncipe del reino de Persia me impidió el paso. Entonces vino a ayudarme Miguel, uno de los arcángeles, y lo dejé allí con el espíritu príncipe del reino de Persia. Ahora estoy aquí para explicar lo que sucederá en un futuro a tu pueblo, porque esta visión se trata de un tiempo aún por venir. Bueno, pues Dios lo envió, viajó para darle este mensaje al profeta Daniel. Entonces, la idea de que un ángel puede estar en un solo lugar concuerda con el hecho de que ellos son seres creados, ¿ok? Dios los creó y no tienen el mismo poder, ni están al mismo nivel, nunca estará al nivel de Dios, ¿ok? A diferencia de Dios, que ya dijimos que Él es omnipresente, las criaturas son finitas. Por consiguiente, esto quiere decir que son limitadas. Todo lo que Dios, la creación, las criaturas están limitadas a estar en un solo lugar a la vez. Como todo lo demás que Dios ha creado, solamente está y puede estar en un solo lugar a la vez para cumplir una determinada función, depende de lo que Dios haya establecido. Pero lo único que puede estar en todas partes, en toda su esencia, con todo su ser y poder, es Dios. Aunque usted me haga videollamada, hermano, estamos en un lugar a la vez, ¿ok? Estamos en un lugar. Ahora, ¿cuántos ángeles hay? Esta es otra de las cosas que les digo que también de repente se han pues ahí prestados para historias, ¿no? Y cuidemos mucho, ¿verdad? Más bien, mejor dicho, cuidemos mucho de lo que de repente se mira en redes sociales, los videos de YouTube, de Facebook, todo eso. Hermanos, la fuente más fiel de conocimiento es la palabra de Dios. Cuiden mucho de esos videos que andan ahí rondando en las redes. Lo que la iglesia no quiere que sepas de los ángeles, y puras cosas, títulos así medio raros, ¿no? Claro, llamativos para que la gente mire los videos. Pero acuérdense que el mejor maestro es el Espíritu Santo. Y cuando estamos leyendo la palabra de Dios, Él nos va, si estamos leyendo obviamente con sinceridad y honestidad, y a la hora de estudiar, Él nos va a enseñar, ¿okay? Y nos va a ayudar a interpretar. Hay muchas herramientas, claro que sí. Hay muchas ayudas, claro que sí las hay. Dios levantó a través de la historia de hombres para, ¿verdad?, aportar cosas
y ahora hay muchas herramientas, pero el maestro por excelencia es el Espíritu Santo. Entonces, cuando usted mire que publica un versículo, un video, y más sobre estos temas de que en realidad el ángel es lo que, todo ese tipo de cosas, pues yo le sugiero con todo el amor de Cristo que no lo tome a la primera así de que, que eso es, ¿no? Porque nuestra responsabilidad es, pues, meditar día y de noche en la palabra de Dios, ¿sí o no? Aprender lo que nos enseñan aquí en casa y apegarnos a eso. Cuidar mucho de lo que vemos y escuchamos en redes porque es mucha desinformación. Hay muchas malas interpretaciones, hay muchas interpretaciones incompletas, que esas son las más peligrosas. Entonces, cuídese mucho. Examine con cuidado, claro que sí, pero no tome todo lo que yo le sugeriría, mejor que lea la Biblia, ¿no? Pero bueno, ¿cuántos ángeles hay, hermanos? Bueno, la Biblia no nos da una cifra exacta, no nos dice el número de todos los ángeles que Dios creó. No hay una cifra. Es evidente que hay un número de ellos, pero un gran número. La Biblia pues no lo dice. Leemos que Dios en el monte Sinaí, fíjense, vamos a leer Deuteronomio capítulo 33, voy a leer el puro fragmento, pero vamos a leer todo el versículo. Deuteronomio es el quinto libro de la Biblia, capítulo 33, eso es lo que dice ahí, versículo número 12, dice lo que dice ahí, número 2, perdón, 33, 2 de Deuteronomio, ¿ok? Sí. Dijo, Jehová vino de Sinaí y de Seir les esclareció. Resplandeció desde el monte de Parán y vino entre 10 millares de santos con la ley de fuego en su mano derecha. Por eso es un número bastante grande, ¿no? Millares, 10 millares. ¿Ves? Ahora, también leemos, eso no lo vamos a ir a, pero lo puede apuntar straight, Salmo 68, 12, la referencia, 68, 17, perdón, Salmo 68, 17. Ahí vemos que dice que los carros de guerra, esta versión lo dice de esta manera, los carros de guerra de Dios se cuentan por millares, ¿no? Salmo 68, 17. Cuando venimos a orar, entramos a la presencia, fíjense, o se dice, ¿verdad?, que cuando adoran los ángeles en la presencia de Dios son millares y millares. Vamos a leer Hebreos capítulo 12, versículo 22. Hebreos capítulo 12, Hebreos 12, 22. Hermano, pero ¿a poco sí decir un número es el diablo, es herejía? Bueno, es que cualquier pequeño desliz, hermano, que tergiverse un poco o que contamine un poco lo que la Biblia dice, se presta para muchas cosas. Es en serio, hermanos. Imagínense, lo que cuando hablábamos de bibliología, ¿se acuerda? De los 66 libros que tenemos nosotros, que hay otras Biblias que tienen más libros. Ya lo dijimos, la católica tiene los 72, 76, y la Biblia etíope que tiene los 88 libros. Si así, hermanos, con los 66 no nos la acabamos, ahora quererle hallar un número a los ángeles, ¿cuántos debates no habría? Pero bueno, fíjense lo que dice Hebreos 12, 22. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, como a la compañía de muchos millares de ángeles. Es muchos millares, chorrocientos mil, decía el chavo, ¿no? ¿Quién decía? Su número es, el de los ángeles, es más impresionante aquí en este pasaje de Hebreos que lo que dice en Apocalipsis, ¿no? Voy a leer nada más un fragmento del 5.11, el 5.11. Juan dice lo siguiente, lo dice esta versión de esta manera. Luego miré y oí la voz de muchos ángeles que estaban alrededor del trono, de los seres vivientes y de los ancianos. El número de ellos era millares y millones de millones. Era un número que Juan no podía contar, es algo impresionante. Era demasiado. ¿Okay? Esto explica, o esa expresión indica un número asombrosamente grande, por lo menos desde el punto de vista de nosotros, ¿okay? Del ser humano. Era
una asamblea innumerable de seres angélicos que alababan a Dios. La Biblia nos dice cuántos eran, pero son muchos, hermanos. Hay incontables. Pero bueno, ese es un dato que tenemos que saber. ¿Qué más? Bueno, aquí surge una pregunta que a lo mejor no sé si usted ya la abordó, pero aquí vamos a aprender un poquito con la palabra de Dios, ¿verdad? A ver, ¿tienen los seres humanos lo que la tradición ha llamado su ángel de la guarda? ¿Sí o no? ¿Usted qué dice? ¿No? Ahí trae el escapulario el hermano. ¿Qué? Mi dulce compañía, ¿qué más? Miren, ¿sí será o no será? No, hermano, pues yo a veces cuando me duermo siento aquí un aire, no sé, como helado, cierra el refri, hermano. No, es en serio, le va a dar un catarro ahí. Pero fíjense, la Biblia dice que Dios usa a los ángeles, ¿verdad? Y los envía para ayudarnos a veces, en muchas ocasiones, dependiendo de la situación. No vamos a establecer aquí una regla, ¿ok? Porque esto es algo a lo que yo no puedo sujetar a una regla. A Dios no lo puedo sujetar a una regla. Es decir, o sea que si usted viene un domingo sí y un domingo no, yo le aseguro que al final del año usted va a mirar un ángel. No, yo no le puedo decir eso. Eso yo no se lo puedo asegurar. No existe. Acuérdense que en el cristianismo, hermanos, no hay trucos. No hay truco para ser cristiano. ¿Cuál saben eso? No hay truco. ¿Sabe cuál es el secreto de la oración? Una vez lo leí por ahí. ¿Se acuerdan? Orar en secreto. Ya, sí. Pero no hay un truco que yo no le voy a dar 10 pasos para el éxito espiritual, ¿verdad? No, no hay una regla. Claro que hay muchos principios, hay muchas enseñanzas que podemos aprender de la Biblia, pero yo no lo puedo encerrar todo lo que dice la Biblia a 2, 3 pasos, a 40 días con propósito, ni nada de eso, ¿no? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es una fuente inagotable. ¿Ven? Si yo no puedo aquí hacerle mi presentación de que no, hermano, si usted hace eso, si usted se despierta siempre del lado derecho, pues va a recibir más bendición. Y si se despierta del lado izquierdo, pues pura maldición. No, hermano, yo no. Es pura superstición eso, hermano. No. Pero fíjense, vamos a ver qué nos dice la Biblia. Vamos a leer Salmo 191, Salmo 19, perdón. No sé lo que dice, ya me cambiaron, ya le cambiaron la versión de la Biblia. Pero fíjense, no sé si es el 19, a ver, si es el 19 o es el 119. Aquí tuve un error de bueno. Si alguien se lo sabe, búsquelo, lo voy a leer porque si tengo el texto, es lo que dice, lo que Satanás le citó a Jesús en la tentación en el desierto. ¿Se acuerdan? Mateo 4. Lo voy a leer. Él ordenará que sus ángeles te cuiden en todos tus caminos. Pero este es el Salmo, ¿ok? Con sus propias manos te levantarán para que no tropieces con piedra alguna, ¿ok? Ahora, aquí obviamente que Dios envió a ángeles para que le sirvieran al Señor, ¿okay? A Jesús. Es cierto que Dios usa sus ángeles para hacer cosas, muchas cosas que Dios designa, eso no lo podemos saber cuántas, específicamente cuáles son las órdenes, todas las órdenes que Dios les da a los ángeles todos los días. No tenemos el itinerario de Dios aquí para decirlo, pero Dios los usa. ¿Cuál es el problema con esto? Bueno, que muchos han ido más allá de la idea de la protección general, ¿okay? Que Dios, con la cual Dios usa a los ángeles, y se han ido al extremo y se preguntan si Dios designa lo que comúnmente llamamos el ángel de la guarda, ¿no? En específico para cada persona en el mundo, o por lo menos, si no para cada persona, para algún creyente. Muchos creen que sí, y algunos han querido encontrar un respaldo en el versículo de Mateo 18:10, ¿verdad? Que dice así, lo voy a leer rápido, nomás el fragmento de Mateo 18:10. Que Jesús le está diciendo a los niños: en el cielo los ángeles de ellos contemplan siempre el rostro de mi Padre Celestial. Pero aquí, interpretar que Jesús estaba hablando de que cada uno de esos niños tenía un ángel sería muy apresurado. Lo que
se pueden interpretar, así a primera vista es eso lo que le comenté, pero puede que simplemente Jesús estaba diciendo que ciertos ángeles que fueron asignados a proteger a esos niños tienen acceso libre a la presencia de Dios. No que todos los seres humanos tienen un ángel de la guarda, o un ángel específicamente que los protege. O sea, la Biblia como tal no lo dice así. O sea, no hay algo que diga que todos tenemos un ángel 24/7 que nos protege. Que Dios sí usa a los ángeles para protegerlos, eso sí es cierto. Pero no específicamente. No. O sea, Gabriel no me protege a mí. ¿Sí me explico con eso? O sea, eso ya es una superstición. Pero que Dios sí los usa ahora para protegernos, ¿no? Sí pasa, porque están al servicio de Dios. Miren, vamos a leer, vayan acompañándome a leer Hechos capítulo 12, versículo 15. Hechos 12, 15. Aquí es donde le digo que se empiezan a inventarle historias a este tipo de cosas, porque la Biblia como tal no dice que todos tienen un ángel, si me explico, designado. Así no hay un ángel. Pero sí dice que Dios usa a los ángeles para protegernos, bueno, a los creyentes, y Dios ha protegido a través de sus ángeles a mucha gente. ¿Se acuerdan cuando Dios envió a estos ángeles a la familia de Lot? ¿Se acuerdan? Allá que les dijo que fueron estos varones de Dios que le dijeron, sálganse corriendo porque vamos a destruir la ciudad. O sea, ellos fueron para avisarles porque Dios iba a destruir la ciudad. Y pues salieron, ¿no? Ya sabemos la historia. Pero les fueron a advertir que se fueran. Y si se quedaban, pues ahí, ¿no? Entonces vamos a leer Hechos, capítulo 12. No sé lo que dice. Es el versículo, ¿qué le dije? Versículo 15, ¿verdad? Sí, aquí pasa algo muy interesante, pero vamos a analizar, vamos a meditar aquí. Hechos 12, 15. Y ellos le dijeron, estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. Ahora, ¿qué estaba pasando aquí? ¿Cuál era la situación? Bueno, miren, dicen que era su ángel, o que hayan creído acerca de su ángel. ¿De quién están hablando? De Pedro. ¿Qué están hablando de Pedro? Que ellos hayan creído que el ángel de Pedro pudiera haber estado tocando la puerta, no necesariamente implica que creían en un ángel de la guarda individual. Eso no quiere decir, o sea, no es la única opción. Pues, ahí está, hermano, sí creían los primeros cristianos en los ángeles de la guarda, su dulce compañía, es mi amparo de noche y de día, ¿no? Yo ser ahí, hermano, pero no era necesariamente que creyeron eso, ¿no? Porque, bueno, más bien lo que deberíamos entender es que pudiera ser que creían que un ángel estaba guardando o cuidando a Pedro en ese momento. Parece más bien que no hay un texto en la Biblia o ningún respaldo convincente de la idea de los ángeles de la guarda, de los ángeles, un ángel asignado a la protección. O sea, solamente uno, no, porque imagínense, pues. Pero sí, Dios los usa para protegernos, pero no nos está siguiendo 24/7, ¿verdad? Metatron ahí, no. Digo, ¿qué poder más elevado que el de Dios para proteger nuestras vidas, ¿sí o no? ¿Verdad? Pero Dios eventualmente, ya esto entra en lo que Dios en su soberanía hace, ¿no? Pero no, hermanos, porque imagínense que, si así, bueno, se inventó la historia, ¿no? De que los ángeles, ¿qué es lo que hacen? Vamos a suponer que sí, cada quien tiene un ángel, ¿no? Vamos a suponer. Pero ¿qué se hizo con esa idea? ¿Qué pasó con esa idea de que todos tienen un ángel? Pues que le empezaron a orar al ángel, ¿sí o no? Le empezaron a hablar, en vez de pedirle a Dios, el creador, ay, protégeme, angelito de mi alma. Bueno, eso es una ofensa. Por eso ese tipo de historias, ese tipo de cosas siempre nos van a llevar, o sea, toda esa distorsión, todos esos mitos alrededor de las enseñanzas de la Biblia que han surgido con el paso del tiempo,
el común denominador, es decir, lo que por lo regular siempre pasa, es que desvían nuestra atención de Dios. Siempre, de alguna manera, todo lo que, obviamente, porque ese es el trabajo del enemigo, todo lo que tergiversa, todo lo que le añade o le quita a la enseñanza de la Biblia, hace que desvíe nuestra mirada de Dios, ¿no? Pues ya el ángel de la guarda, pues le voy a pedir a él, pues aquí está más cerca, pues que ¿para qué molesto yo? No, hermano, pues. Entonces no se hubiera molestado el Señor en crearnos, pues se hubiera quedado con los ángeles, ¿verdad? Pero bueno, no es así. Ahora, bueno, esto quedó claro, ¿verdad? No hay una evidencia sólida de esto, o sea, no hay alguien que, no, pues no tenemos un ángel de cabecera que nos componga canciones para cantar, no, entonces, no, eso no existe. Sí, los ángeles existen, Dios los usa, tiene poder, pero no hay algo específicamente que diga que todos tienen un ángel designado. Todo eso, ahora, si Dios en su soberanía, porque puede que alguien tenga una idea ahí, ¿no? Si Dios en su soberanía manda ángeles que cuiden de sus hijos, claro, pues somos sus hijos, ¿verdad? Por su gracia. Sí hay protección por ese lado, porque bueno, ya en el ámbito espiritual pasan cosas ahí, pero Dios lo hace, claro que sí, pero no es lo que a nosotros, bueno, nos debe robar más la atención, porque eso es algo que Dios hace, y al que le debemos pedir es a Dios, ¿no? Eso no, entonces no, que Dios lo haga, que Dios mande ángeles, claro, porque tiene la autoridad, el poder para usarlos, pero no debemos poner la mirada en la creación de Dios, en los ángeles, para pedirles pues, fortaleza o que nos protejan, ni nada de esas cosas, no, es a Dios. Él es el que los usa. ¿Ven? Bien. Ahora, los ángeles no se casan. ¿Cuántos saben eso? Ay, pues, gritaron de alegría y todos tres. Los ángeles no se casan, hermanos. Miren, Jesús enseñó que en la resurrección, ¿verdad? Los seres humanos vamos a ser como los ángeles. Vamos a leer Mateo capítulo 22 para que vea de dónde sale este punto, esta idea. Mateo capítulo 22 dice lo que dice ahí. 22 versículo 30. ¿Okay? Mateo 22 30. Pero aquí quería hacer una pregunta al Señor. Ya saben, esas preguntas que le hacían a Jesús para pues tenderle trampas y todo ese tipo de cosas. Pero miren la respuesta del Señor. 22:30 de Mateo. ¿Qué es lo que le preguntaron? ¿Se acuerdan? Bueno, Señor, y porque le plantearon una situación, ¿no? Que nunca había pasado, pero pues nomás para tender una trampa, ¿no? Y así somos muchos, ¿verdad? Que le queremos cerrar las puertas a Dios. No, hermano, pues, a Dios no se le escapa nada. Pero ¿qué le preguntaron a Jesús? Bueno, si una mujer, ¿verdad?, se casa y su esposo fallece, la ley decía que un pariente tenía que casarse con ella, su hermano, para darle descendencia a su hermano que falleció y así. Bueno, dice, y en la resurrección le preguntaron a Jesús, si esta mujer se casó con muchos hombres, bueno, varios, ¿de quién va a ser esposa? Porque tuvo varios maridos. Fíjense lo que dijo el Señor. Versículo 30, porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Bueno, pues es que ya no va a haber matrimonios allá en el cielo, ya lo que fue aquí en la tierra, el matrimonio se fue, pero ya en el cielo ya no va a ser así. Acompáñame a leer para seguir repasando este punto, porque estamos hablando de los ángeles, ¿ok? Lucas 20, 34 al 35. Lucas capítulo 20, Lucas 20, 34 al 35. Fíjense, lo más hermoso de la eternidad no es si nos vamos a casar, es que vamos a estar con el Rey de Reyes, ¿sí o no? ¿O qué quiere si quiere casar en el cielo? ¿Qué pasó, hermano? Que el amor es... Pero lo más, fíjense, el enfoque o la actitud terrenal de estos que le preguntaron a Jesús. O sea, yo
Lo último que me interesa en el cielo es eso. Yo quiero adorar a Dios. ¿Sí o no? No se quieren adorar por la eternidad. ¿Sí? Fíjense lo que dice por la gracia del Señor, ¿verdad? Vamos a leer Lucas 20:34. Entonces Jesús respondido les dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento. El 36 dice, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Entonces, es decir que cuando llegue aquel día, estemos ya en la presencia del Señor, ya no vamos a tener este cuerpo, ya no vamos a ser sujetados a los deseos, a la carne, el pecado, ya no va a imperar el cuerpo que recibamos del Señor, ya no va a gobernar nada, vamos a ser libres plenamente en todo el sentido de la palabra, libres de los deseos de la carne, todo eso, hermano, ya no va a existir eso. ¿Sí me explico? Entonces, pues ya no vamos a batallar con esos deseos caídos de verdad de estar con alguien, ya no vamos a empezar. O sea, ya no va a haber más los seres humanos. Ahora, esto sugiere entonces que los ángeles no tienen ese tipo de relaciones entre ellos familiares, ¿ok? Que existen en los seres humanos. O sea, nosotros sí, pero en ese sentido, como nosotros hacemos, ellos no. Por lo demás, la Biblia sí guarda silencio respecto a este punto, así que hay que ser muy sabios en cuanto a la especulación, ¿ok? Ellos, al no tener ese tipo de relaciones entre ellos, nosotros no podemos hablar más. Ya dice la Biblia, eso no se casan, no tienen familia, no se reproducen. Entonces, porque hay historias de que, ¿verdad? El libro de no, que los ángeles, ¿verdad? Tuvieron hijos con las mujeres. La Biblia no dice eso, hermano. O sea, ahí es un tema muy controversial. Entonces, pero ellos no se pueden reproducir. Dios a ellos no les dio esa capacidad. Dios los creó. Y ahí, o sea, su número ya, por eso ellos ya no se multiplican, si no hubiera, todavía se fueran multiplicando. Pero bueno, ellos no se casan. ¿Cuál es el poder de los ángeles? Bueno, está bastante claro que ellos son muy poderosos, ¿sí o no? Ellos tienen mucho poder. Y vamos a leer Salmo 103, versículo 20. Se les da aquí otros nombres y vamos a ver qué quiere decir, ¿no? Salmo 103, versículo 20. Lo que dice ahí. Si su Biblia no tiene el Salmo 103, le dieron un dato por libro, ¿no? ¿Sí? Cuidado ahí. Vamos ahí, versículo 20, el 103 dice: bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que dice que ejecutáis su palabra, o sea, que hacen lo que la palabra de Dios, o sea, lo que Dios dice, ¿sí? Es lo que quiere decir, que ejecutan la palabra de Dios, que hacen la palabra, que obedecen, ¿ok? La palabra de Dios, obedeciendo a la voz de su precepto. Bien, pues, en algunos versículos o en algunas partes también les dice, se les llama o se les traduce como paladines que ejecutan la palabra de Dios. Un paladín era un guerrero, hermanos, es un diestro en la batalla. ¿Sí me explico? ¿Se acuerdan de Goliat, el gigante que derrotó el rey David? Él era un paladín, era un guerrero, ¿no? O sea, contaba por 1000 hombres, uno solo, ese hombre solo, bueno. Y bueno, está hablando de su poder, porque son muy, muy poderosos, ¿no? Efesios capítulo 2, versículo número 1. Efesios 2, 1. Dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, sigo leyendo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Creo que aquí habla acerca de... Ok. Entonces, Efesios 2.1 y Colosenses 1.16, vamos a leer también. Bueno, aquí habla de los poderes, ¿no? Y Efesios 1, ya lo leímos, Efesios 1.16, pero vamos a volver a leer.
la semana pasada, 1:16. Dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos como las que hay en la tierra, visibles e invisibles, y aquí vienen, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Estas cosas invisibles de las que se mencionan aquí, son estos rangos que ya hablamos, ¿recuerdan? Que son autoridades y que son poderes, que son dominios. Los ángeles superan en fuerza y poder a los seres humanos, ¿ok? Y más a los rebeldes. Pero vamos a leer 2 de Pedro, capítulo 2, versículo número 11. 2 de Pedro 2:11. Dice así. Mientras que los ángeles, ¿qué dicen? Que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Bueno, pues son, dice, mayores en fuerza y en potencia. Así que, eso de que andar viendo ángeles, cuidado, porque aparte lo fulminan ahí, hermano, ¿no? Entonces, ellos tienen mucho poder, o sea, Dios les dio un poder, ¿verdad? Una función también, pero el poder que Dios les dio hace muchas cosas, ¿no? Ahora, por lo menos por el tiempo de su existencia, aquí, ¿verdad? Cuando los podemos ver, los seres humanos, la Biblia dice que nosotros somos hechos o fuimos hechos un poco menor que los ángeles, ¿ok? Hebreos 12:7 dice así, apúntale nada más. Por la condición en la que estamos, ¿no? Ser un poco menor. Aunque el poder de los ángeles es grande, o sea que ayuda a Dios, nosotros no nos dio el poder como a ellos de cambiar de forma, ¿no? Que ellos toman forma de humana, que viajan muy muy rápido, ¿verdad? Incluso cuando la ciudad de Sodoma y Gomorra fueron destruidas, Dios mandó los ángeles a que lo hicieran. ¿Se acuerdan? Fíjense, el poder para destruir una ciudad, hermano. Bueno, es porque Dios les dio este poder. Aunque el poder de los ángeles es grande, bastante grande, no es infinito. Pero lo usan para tener, pues, ¿verdad? Tener estas batallas que al nivel que sucede, tienen con los demonios, con el poder demoníaco, el cual está bajo el control de Satanás. ¿Okay? Fíjense, vamos a leer, ya lo leímos ahorita, pero lo vamos a volver a leer. Bueno, Daniel 10:13, ya lo leímos ahorita, pero vamos a leer Apocalipsis 12:7-8. Apocalipsis, capítulo 12:7-8. Es el poder que Dios también les dio a los ángeles, lo usan y lo van a usar en una batalla aquí contra un poder demoníaco. Dice, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló lugar para ellos en el cielo. Entonces pelearon ahí una batalla. Eso es algo que ellos usan, ¿no? Su poder contra estos poderes demoníacos. La Biblia nos dice hasta qué dimensión y cómo, específicamente cómo se ve, porque luego, le digo, nos vamos a ir en puros cuentos, ¿no? No, que si tú miras que un árbol está así y se está peleando un demonio, no, hermano, no, eso no lo podemos percibir con nuestros sentidos naturales, ¿me explico? No, y que el viento cuando sopla así, es que anda ahí, no, hermano, así de, cuidemos ese tipo de cosas. Apocalipsis 20:1-3. Dice así, 20 de Apocalipsis, versículo 1. Y vi un ángel que descendió del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, el cual es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró. Fíjense. Esto lo hizo el ángel, ¿ok?
y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Ahorita no vamos a explicar Apocalipsis, pero solamente el hecho de que Dios les dio este poder a ellos. Bueno, ¿y por qué no lo hizo Dios, hermano? El soberano aquí es Dios, ¿sí o no? Él los creó para una función. A nosotros no nos toca conocer todos los misterios del universo, solamente entender lo más importante, bueno, aprender con ellos lo más importante, y que Dios usa a sus ángeles. Bien. No obstante, cuando el Señor vuelva, eso sí que hay que entenderlo, seremos, ¿verdad?, transformados, tendremos una posición incluso más elevada que los ángeles, ¿no? Entonces, mientras ese día llega, pues, que seamos liberados de este cuerpo, que Dios nos dé este cuerpo glorificado, hay que serle fieles. Entonces, pero sí, hermanos, ellos son muy poderosos, y pues nosotros no podemos ahí querer igualar el poder o la habilidad o la inteligencia o nada de eso, ¿no? Entonces, no es una competencia de poder. Fíjense, 1 Corintios 6:3. ¿Por qué digo esto? Que Dios nos va a dar una posición ahí cuando todo suceda. Pero fíjense lo que dice 1 Corintios 6:3. Y ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles, cuanto más las cosas de esta vida? Bueno, no nos va a dar ahí aquellos, ¿verdad?, que por suerte llegan a ese lugar. No. Pero bueno, mientras tanto no andemos compitiendo con los ángeles, no les vamos a ganar nunca poder ni nada de eso. ¿Okay? Ellos son muy poderosos, Dios les dio ese poder. Ahora, ¿quién es el ángel del Señor? Hemos leído esa frase en algunos versículos. Y en varios pasajes del Antiguo Testamento mencionan, ¿verdad?, sobre todo en el Antiguo Testamento, que hablan del ángel del Señor, de una manera que sugiere que era Dios mismo cuando tomó forma humana para aparecer brevemente a varias personas en el Antiguo Testamento. A esto se le conoce como, te lo vamos a explicar, pero se le conoce como teofanía, ¿sí? Una manifestación de Dios. Algunos pasajes se refieren al ángel del Señor, no un ángel del Señor, como si hubiera varios del mismo, ¿ok? No, sino se refiere como el ángel del Señor, como si fuera el Señor mismo. Por ejemplo, vamos a leer a Génesis 16:10. Aquí encontramos una mención ahí. Fíjense, le dijo también el ángel de Jehová: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Y esta fue la promesa que se le hizo, ¿se acuerdan?, a esta mujer y a Agar y a su hijo Ismael. Y vamos a leer el 16:13, porque hay una respuesta de parte de Agar. ¿Sí? O sea, más abajo. Dice en el 13: entonces llegó el nombre de Jehová como ella hablaba: tú eres el Dios que me ve, porque dijo, no he visto también aquí al que me ve. ¿Sí? Bueno, y el 14, por lo cual el pozo llamó al pozo del viviente que me ve. Y aquí está entre Cádiz y Bered. Pues la respuesta de esta mujer, Dios, el Dios que me ve, porque ella tuvo un encuentro ahí, es algo muy tremendo, pero esto es a lo que la Biblia llama el ángel del Señor, esta manifestación de Dios en el Antiguo Testamento, ¿no? De modo similar, cuando Abraham está a punto de sacrificar a su hijo, ¿se acuerdan?
el ángel del Señor le gritó desde el cielo. Vamos a leer Génesis 22:12. ¿Ven? Génesis 22:12. Dice, y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no, ¿qué dice? Me rehusaste. Es muy importante esta frase. Me rehusaste tu hijo, tu único. ¿Okay? Si hubiera sido cualquier otro ángel, hubiera dicho, no le rehusaste a Dios. No me rehusaste. Es la diferencia. Entonces cuando el ángel de Dios se le apareció, Abraham le dijo eso. Y también tuvo un encuentro con Jacob, ¿se acuerdan? Vamos a leer Génesis 31:11. Génesis 31:11. Vamos a ver lo que pasa. No recordamos ese encuentro, ¿verdad? Y me dijo el ángel, Génesis 31:11, y me dijo el ángel de Dios en sueños, Jacob. Yo dije, heme aquí. Y luego vamos más a 13. Yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Entonces el ángel de Dios le habló en una visión aquí a Jacob, que dijo que él era el Dios de Betel. Entonces vemos que el ángel del Señor, el ángel de Dios, se encontró aquí en este caso en sueños con Jacob. Pero también el ángel del Señor se le apareció a Moisés, ¿se acuerdan? Vamos a leer Éxodo capítulo 3, versículo 2 y versículo 6. Se le apareció en esta zarza, ¿verdad? Que no se consumía, en medio de esta llama que no consumía a la zarza. Vamos a ver Éxodo capítulo 3. Versículo 2. Dice así: y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de la zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Pues queremos ver a Dios en el desierto, hermanos. Ahí lo vamos a ver. ¿Cuántos dicen amén? Y aquí estamos en el desierto. Pero ciertamente, hermanos, que Dios es a través de estas situaciones que Dios nos habla. Algo que a veces confundimos, o en algo que a veces de repente nos equivocamos mucho, es que estamos en medio de la tribulación y de la angustia. ¿Y cuál es nuestra oración? Señor, ya, que pase de mí esta copa, ¿no? Empezamos, no, Señor, ya, que se acabe esto, alíviame, sáname ya. Fíjense, le voy a platicar algo. A veces hacemos de ese deseo, de alivio, aunque ya no queramos estar en tribulación, fíjense. A veces hacemos de ese deseo un ídolo, porque solamente le pedimos a Dios eso, ya, Señor, líbrame de esto, ya, Señor, quítame esto, ya, Señor. Y sí, está bien, le pedimos a Dios, pero hermanos, Dios quiere formar algo ahí. ¿Escucharon la predicación del pasado Sergio Dueñas de Jesús prueba nuestra fe? Se la recomiendo. Mire, hermanos, para que Dios nos dé algo, nos va a preparar para poderlo recibir. No nos va a dar algo, ya lo hemos dicho, ¿se acuerdan? Algo para lo que no estamos preparados. ¿Y dónde es donde nuestro carácter se forma? El desierto, ¿sí o no? Y entonces no es muy, Señor, ya, no, al contrario, debemos pedir, Padre, lo que tengas y quieras enseñarme a través de esto. Aquí está mi corazón, aquí están mis oídos para escuchar tu voz, para aprender. Acuérdense que la fe, o la recompensa de la fe, no solo es lo que hay al final, sino lo que Dios forma durante el proceso. Entonces, aquí Moisés, Dios no le habló en la comodidad del palacio de Faraón,
sino allá en el desierto, ¿no? Pero bueno, Dios sabe cómo hablar a nuestro corazón. Así que si ustedes ahorita estamos atravesando algo que está afligiendo el corazón, o algo que mire, muchas de esas situaciones que estamos viviendo son respuestas a nuestras oraciones. Sí, aunque parezca contradictorio, cuando le hemos pedido al Señor, forma en mí el carácter, a veces venimos aquí, ¿verdad? El domingo en la alabanza, Señor, forma en mí el carácter de tu Hijo. Claro que sí, lo va a formar. Y al día siguiente, me cortan la luz, ¿verdad? Me roban el carro, se pasan del trabajo, X, muchas cosas. Pues sí, Dios nos va a formar, pero lo va a hacer como solo Él sabe hacerlo, ¿no? Y bien, cerramos con esto. Entonces el ángel del Señor, la mención del ángel del Señor es muy distinta a otros, y esto es una manifestación en el Antiguo Testamento. Algunos lo llaman o lo han interpretado como un Cristo preencarnado, ¿ok? Una versión de Jesús antes de estar aquí, pero esto ya es algo de diferencia teológica. Pero sí que Dios se manifestó de esa manera en el Antiguo Testamento. Estas son claras intenciones. Todos estos episodios donde el ángel del Señor se aparece son claras intenciones de Dios presentándose como Dios mismo, y como decimos más específicamente, como aquel que es la imagen del Dios vivo, como Jesús, Dios el Hijo. Por breve tiempo toma una apariencia de hombre para parecerse a los seres humanos. Acuérdense que Dios, el Señor, nunca nos va a hablar en un idioma que no podamos entender. ¿Se acuerdan lo que estábamos explicando el otro día? Sí, hermano, Dios a mí no me va a hablar en japonés. No, a mí Dios me va a decir en español lo que tengo que hacer. En términos de propósito, a lo mejor no lo entiendo en el momento, ¿verdad? Que Señor, pero sí puedo entender la indicación. Perdonar, amar, soportar. Eso sí, Dios lo dice. Pero no entiendo por qué no. La orden es amar, soportar, perdonar. Y va a pasar lo que el Señor le dijo a Pedro, ¿se acuerdan? No lo entiendes ahorita, pero lo entenderás después. ¿Amén? Bien, pues con esto cerramos esta sección de los ángeles. Hay muchas cosas alrededor, muchos mitos, pero donde la Biblia donde la palabra de Dios ya no dice nada, nosotros ya no tenemos por qué intentar, ¿verdad?, rellenar o querer rellenar ese hueco. ¿Por qué? Pues ahí donde suceden todas estas falsas doctrinas, todas estas herejías que han dañado a la iglesia, que han alejado a la iglesia de las prácticas sanas y de las enseñanzas sanas de la palabra de Dios. ¿Amén? Así que vamos a orar para terminar. ¿Por qué no se pone de pie conmigo? Vamos a orar y sin recordar que Dios creó a los ángeles, les dio mucho poder, tienen funciones, hay rangos, claro que sí, hay categorías, hay tipos de ángeles, ya lo vimos, pero nosotros no buscamos tener esas experiencias, no de ver, no. Eso Dios por algo los creó para algo. Lo importante es lo que aprendemos de todos ellos, que es que adoran a Dios, que alaban a Dios, que obedecen y ejecutan la palabra de Dios. Amén. Vamos a orar. Dios Padre, damos gracias en esta noche ya por tu palabra, por esa enseñanza. Sin duda toda su creación, Padre eterno, es increíble, es asombrosa, es hermosa, y nos faltan palabras para describirla. También nos falta a veces, más bien siempre nos falta entendimiento para poderlo comprender todo. Pero aún así, gracias porque nos deja lo suficiente en su palabra para poder aprender lo necesario para vivir como es digno de ustedes. Gracias porque a pesar de lo que a veces no somos, y a pesar de que no somos lo que deberíamos ser,
Tu gracia nos sostiene, Señor, para no ser lo que solíamos ser sin ti, Señor. Guárdanos, llévanos con bien. Te pedimos que cuides nuestros corazones del orgullo, de la soberbia, de la prepotencia y de la altivez al adquirir este conocimiento, Señor. Porque este conocimiento no es para discutir, no es para presumirlo, es para creerlo, es para fortalecer nuestra fe y es también para vivirlo, Señor. Guárdanos de querer utilizarlo para otra cosa que no sea para la gloria y la honra de tu nombre, para la expansión, sino para la proclamación de tu evangelio. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Todos nos decimos.